gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu bondad, por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu presencia. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos dirección para llevar adelante este mensaje. Te pido que prepares nuestras vidas, nuestros corazones, el corazón de cada uno de los que están aquí presentes. Te pido que podamos retener tu palabra, entender el mensaje y ponerlo por obra. No solamente oírlo, pero ponerlo por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este mensaje titulado Padre Eterno nos va a ayudar a entender, ahora que hemos estado en este tiempo de elecciones, que ya tenemos un presidente, nosotros no confiamos en el hombre. La palabra de Dios nos dice claramente que no debemos de confiar en el hombre porque el hombre falla, se equivoca, y quien quiera que haya sido el presidente, el ganador para este puesto, que es el puesto más importante de este país, creemos que como humanos puede haber errores, pero si ponemos a Cristo como nuestro jefe, nuestro capitán en mando, Él nunca se va a equivocar, Él nunca nos va a fallar. Nuestra confianza está en Él y Él quiere que lo pongamos como nuestro líder, como nuestro Señor, como nuestro guía. Y de eso se tratan esta serie de mensajes. Nos dice el mensaje que Él cumplirá cada promesa que Él nos ha hecho. Él no es como los candidatos que prometen y que muchas veces es normal que ellos quieran hacer, cambiar, traer cambios a la nación, traer cambios en la sociedad, en las leyes que ya existen, pero en su corazón está el deseo, pero a veces no lo hacen no porque ellos no puedan o no quieran, sino porque la gente pues no los apoya. Pero muchas veces también pues tienen unas ideas erróneas porque como humanos todos fallamos. Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él como nuestro Señor, como nuestro líder. Y el texto que vamos a ver está en Isaías capítulo 9, verso 6, donde Isaías escribe una profecía, una de las más importantes en el Antiguo Testamento, que es la venida de Cristo, la venida de Jesús, el Mesías. Es lo que precisamente celebramos en este tiempo de Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero en este caso no vamos a usar el texto como para el mensaje de Navidad, lo vamos a usar como una referencia de lo que es el título del mensaje, que es Padre Eterno. Dice en Isaías capítulo 9, usted tiene ahí sus notas y puede llenar los espacios vacíos. Ahí en sus notas vemos el texto de Isaías capítulo 9, verso 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese es el título del mensaje, y al final dice príncipe de paz. Imagínense la confianza que nosotros tenemos en nuestro líder de esta nación. Yo creo que no hubo mucho apoyo por mucha gente, hubo desconformidad, no hubo confianza, había mucha indecisión por quién votar, porque los candidatos, los que estaban al frente para tomar el puesto, no daban la confianza. Fue una de las elecciones más conflictivas porque no había mucho a quién ir. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en este texto que Él es nuestro Padre eterno, estamos aquí en la iglesia cada domingo, servimos a Dios creyendo que al que servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que no nos va a fallar, el que podemos confiar plenamente en Él sin titubear, que Él no se va a equivocar, no va a hacer falsas promesas, lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí. Esto significa que Él es fiel a nosotros. Y es un privilegio de nosotros venir aquí a la iglesia cada domingo y saber que al que servimos es fiel. Que Él es fiel como desde el principio lo fue, que lo es hoy y siempre lo será.
Él no es hombre para que mienta, como los presidentes, como los candidatos, como los políticos. Él es Dios, él no es hijo de hombre tampoco para que se arrepienta de lo que Él ha hablado, de lo que Él ha dicho. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y saber que servimos a un Dios vivo. Ustedes han oído de lo que es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice acerca de Jesús, la persona de Jesús, que es desde el principio. Él es el Dios vivo, el Dios eterno, que fue desde antes de la fundación del mismo, que es hoy y que será por los siglos de los siglos. Uno de los 4 títulos que se le da a Él es el Padre eterno. Aquí en el libro de Isaías, donde nos dice que es Padre eterno y Príncipe de paz, es solamente uno de los 4 títulos. En Juan capítulo 1, Juan lo llama el Verbo. Si usted ha leído este capítulo de la Biblia, Juan capítulo 1, allí donde Juan lo llama el Verbo, nos explica cómo este Padre es desde la eternidad. Él no es alguien que ha surgido de la nada, Él ha sido desde el principio. Y allí en el verso 1, capítulo 1 de Juan, verso 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan lo llama el Verbo refiriéndose a Jesús, a Jesucristo. Y dice que todo lo que fue, lo que hay, lo que existe, por Él fue hecho. Este era en el principio con Dios, sigue diciendo ahí en el verso 2. Dice en el 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínense el privilegio que tenemos de creer y confiar y tener por nuestro líder, por nuestro guía, al que creó todas las cosas desde el principio. ¿No es ese un privilegio? ¿No es un privilegio servirle a alguien que es fiel, a alguien que ha existido desde antes de la creación de este mundo? Amén. En Juan capítulo 1, verso 10 al 12 sigue diciendo: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mucha gente lo rechazó, mucha gente no lo aceptó como el Mesías. En el verso 11 dice: a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una gran enseñanza donde dice: a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que usted ha escuchado en muchas ocasiones, ha escuchado que mucha gente dice: todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Ha escuchado esta expresión? La Biblia no nos enseña esto. Si usted está hablando, si nosotros estamos hablando de la creación, de cómo Dios creó todas las cosas, no solamente los animales, las plantas, los árboles, los mares, las aguas, pero a nosotros mismos. Si hablamos de la creación, entonces estamos entendiendo que sí somos todos creación de Dios, que Dios nos creó a todos, que Dios nos dio el derecho de ser criaturas hechas por Él, formadas por Él. Pero eso no quiere decir que somos hijos de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Una cosa es hablar de la creación de Dios y otra cosa es hablar de ser hechos hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes, pero en la mente de la gente, de la humanidad, especialmente aquellos que no han conocido a Dios, que no han conocido a Jesucristo, ellos creen que todos somos hijos de Dios y que el día que muramos, el día que partimos de este mundo, no importa qué hayamos hecho, que vamos a ir a la presencia de Dios. Eso es lo que la gente cree, pero las Escrituras no nos enseñan eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces sabemos que Dios nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios y nosotros hemos creído en Él. Y yo te digo en este día, espero que al final del mensaje tú salgas con una mente nueva. Si tú hasta hoy habías pensado que por ser creación de Dios, al morir podemos ir a la presencia de Dios, estamos equivocados. Tenemos que dar esa libertad para que Dios nos adopte como sus hijos, y eso solo lo podemos obtener entregando nuestras vidas a Él, creyendo en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Precisamente lo que hacíamos antes del servicio de participar de la cena del Señor era eso, con un motivo, no solamente como una rutina, pero hacerlo
para meditar y decir, ¿por qué es que estoy haciendo esto? Porque a través de hacer esto es como yo puedo dar la libertad a Dios, a Jesús, que Él venga a mi vida, creer que Él murió y fue sacrificado por mí, que Él derramó su sangre por mis pecados y de esa manera puedo obtener mi salvación, la vida eterna. No somos todos hijos de Dios. La Biblia lo dice allí claramente, si usted lo lee conmigo, allí una vez más, donde dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el verso 12 es donde está el punto clave a donde lo quiero llevar. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Hay dos palabras claves allí. Una es recibir y creer. Podemos recibir a Cristo y decir, bueno, pues sí vino y todo, pero no creemos. No creemos que a través de este sacrificio que Él hizo podamos alcanzar nuestra salvación. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? ¿Cuántos son hijos de Dios en este día? Y si usted no es hijo de Dios, yo le digo, no se vaya hoy de aquí sin haber recibido a Cristo como su Señor. Porque Él tiene plan y propósito en su vida. Así como la tuvo con nosotros, con cada uno, cuando estuvimos en pecado, sin Cristo, sin esperanza, sin fe, así la tiene para ti en este día, si es que tú no lo has recibido como tu Señor y Salvador. En Juan capítulo 1, verso 14 sigue diciendo, y aquel verbo del que Juan hablaba al principio, refiriéndose a Jesús, este verbo dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el verbo, este es Jesucristo. Dice Juan, aquí nos dice Juan que el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. Jesús no vino a nacer de María, de la Virgen María, solamente apareció allí como cualquiera uno de nosotros. Él ya existía desde el principio. Dice que el verbo estaba con Dios desde el principio. Él es Dios, Él es el Padre de toda la eternidad. Él no nació de repente como nosotros. Él ya existía desde el principio, desde la eternidad. Por eso es que la Biblia allí lo dice en Isaías, Él es nuestro Padre eterno, el príncipe de paz. Habiendo creado todas las cosas, Él vino y entró en este mundo lleno de pecado para salvarnos. Imagínense lo que Él hizo. Él dejó su trono, el cielo, lo perfecto, para venir y habitar entre nosotros, para tener un propósito en nosotros, para salvarnos. Este Padre eterno, lo que la Biblia lo dice allí, Padre de la eternidad, entró en nuestras vidas, vino y se preocupó. Quiere decir que nosotros valemos. Cualquier vida para Él es importante. Si tú te sientes muchas veces como que no vales, como que no le importas a nadie, yo quiero decirte en este día, quítate eso de tu mente. Todos somos valiosos delante de los ojos de Dios. Quizás muchas veces no complacemos a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Quizás no les agradamos como somos, pero como seamos, Dios nos mira como algo valioso delante de sus ojos. Y eso es lo importante, que somos valiosos, que Él dejó su trono para venir y morir por nosotros. Hay tres cosas que podemos aprender aquí en este texto. La primera cosa que podemos aprender, número uno, es que Dios me libra de mis fallas del pasado. ¿Cuántos de ustedes tienen fallas en su pasado? Yo tengo muchas fallas en mi pasado. Por eso es que la Biblia nos dice que Él vino a librarnos de esas fallas, de esos errores, de esos pecados. Y los sigo teniendo hasta el día de hoy. Y los voy a tener porque no soy perfecto. Cada uno de nosotros tenemos fallas en nuestro pasado. Hay un dicho por ahí que cada uno traemos un morralito con todos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Quizás tus pecados no son los mismos que los míos, o los míos no son los mismos que los tuyos, pero cada uno cargamos con cargas, con luchas, con debilidades, con errores. Pero cada uno tenemos fallas, y es lo que nos dice aquí. Él puede, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad
para librarnos de esas fallas del pasado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados, han sido crucificados ahí en la cruz juntamente con Él. En Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira nomás qué privilegio. Juan dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Estos errores, estos pecados del pasado, Él viene y dice: no más, no existen. Yo no me tengo memoria de ellos. Yo te he perdonado. Si tú me dejas que yo sea tu presidente, tu guía, tu Señor, tu líder. ¿Cuántos le han dado ese derecho a Jesús, a Cristo, para que sea tu Señor? Amén. Si tú le has dado la autoridad y el derecho de que Él sea tu líder, tu presidente, tu comandante en mando, tú eres su hijo. Tus pecados han sido borrados, tus pecados han sido perdonados. Nota las palabras ahí en este verso: el Cordero de Dios. Si tú ves ahora en los políticos, cada partido político tiene un símbolo, ¿sí o no? Con un animalito, con un elefante o con otras cosas. Pero aquí el símbolo de nuestro líder, de nuestro Señor y Señor de reyes y Señor de señores, el símbolo de Él es un cordero, el cordero inmolado, un borreguito, como nosotros les decimos en México. Una ovejita inocente, pero este cordero es perfecto. Él no tiene errores, Él no tiene manchas. Y por eso es que nosotros hemos sido perdonados. Yo no pudiera haber limpiado tus pecados, porque yo soy pecador como tú, como cada uno de nosotros. Teníamos que necesitar de alguien que fuera limpio, que fuera perfecto. Y la Biblia nos dice que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Solamente Él podía hacerlo, solamente Él podía lograrlo. En el Antiguo Testamento Dios pide a la gente, al pueblo de Israel, que cada vez que hubiera un pecado en el pueblo, o cada persona que cometiera un pecado, ellos tenían que traer un cordero, tenían que traer un sacrificio. Y ese cordero, ese animal, fuera lo que fuera, tenía que ser perfecto. No tenía que tener errores, no tenía que tener defectos físicos. Ese animal, ese sacrificio que la gente debería de traer, tendría que ser algo que fuera perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y solamente alguien que fuera perfecto pudiera quitar nuestros pecados. Nadie de nosotros, aunque hubiera muerto en la cruz y derramado su sangre, no hubiera sido capaz, no hubiera sido suficiente, no hubiera sido posible de limpiar esos pecados que tuvimos en nuestro pasado. Pero la Biblia nos dice que Él es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. ¿Le da gloria a Dios usted por eso? Amén. Si usted le da gloria a Dios, si usted reconoce que nuestros pecados han sido borrados, dele palmas al Señor, déselo con todo su corazón. Él es digno de ser exaltado. Él es digno porque no hay nadie que pudiera quitar ese pecado de nuestras vidas. Note las palabras allí: el Cordero de Dios. Así como los animales que eran sacrificados para limpiar los pecados del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Jesús, como el Cordero de Dios, vino a ser sacrificado por nuestros pecados. Solamente Él podía lograrlo, solamente podía hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una relación personal con Dios, para que nosotros pudiéramos tener esa libertad, quitar esa carga que habíamos tenido de pecados en nuestras vidas. Jesús, el perfecto, dio su vida. ¿Para qué? Para que nosotros laváramos nuestros pecados. Él solamente así lo podía hacer, siendo perfecto. Él pudo borrar nuestras fallas del pasado. Es una gran noticia, sí o no, de saber que alguien pudo haber logrado eso, que nosotros en nuestras fuerzas, con nuestros propios méritos, con nuestras obras, no lo pudiéramos haber logrado. Pero es una gran noticia. Por eso la Biblia dice las buenas nuevas de salvación, porque no está perdido, no todo está perdido. Hay esperanza en Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esa esperanza que tenemos en Él? Amén. Dios nos ama y Él dio su vida para venir y morir por nosotros, para limpiarnos, para salvarnos.
nosotros vemos cómo fue tan grande el amor de Dios que Él nos perdonó, y no solamente nos perdonó. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2 de Joel, verso 25, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El pueblo de Dios había estado en desobediencia y Dios manda juicio sobre ellos. Por 4 años habían estado pagando las consecuencias del pecado, y Dios manda todo tipo de plagas. Usted recuerda esa historia. 4 años estuvieron sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia. Pero Dios es fiel. Dios es un Dios de amor. Y así como a ellos los perdonó, así también a nosotros el día de hoy Él nos perdona. Es un privilegio tener a un Dios de amor. Amén. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pueblo se había alejado tanto que se había olvidado de Dios. A través del pecado las consecuencias fueron devastadoras. Hubo sufrimiento, hubo dolor, hasta el grado que el pueblo de Israel tuvo que arrepentirse y venir y clamar a Dios. Las langostas devoraron sus cosechas durante 4 años. Ellos tuvieron que pagar un precio muy alto, pero ellos pidieron perdón. Ellos se arrepintieron. Ellos reconocieron que sin Dios estaban perdidos, y Dios los perdonó. Asimismo también el día de hoy Dios nos perdona si nosotros venimos a Él. ¿Cuántos tienen esa confianza de que si venimos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos? Es una promesa de Él. Solamente tenemos que darle el derecho de que Él sea nuestro líder, darle el voto, como cuando usted fue y votó por su favorito. Usted tiene que hacer lo mismo, darle el voto a Él y decir: yo quiero que tú seas mi líder, mi guía, mi Señor, mi Salvador. Él no lo va a forzar si usted no lo quiere. Usted tiene la decisión, usted toma la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Así como usted votó por Hillary o por Trump, así mismo Dios nos da la opción. Dios no nos obliga, así como nadie lo obligó allí cuando usted estaba dando su voto por el candidato, así es Dios también. Usted tiene libre albedrío de decidir lo que usted quiere hacer. Gracias a Dios por ese privilegio. Amén. Esta es una gran oportunidad en este día para entender y decir: ¿a quién quieres tú poner como tu Señor? ¿En quién estás confiando? ¿En el que va a ser presidente en enero o en el que va a ser nuestro líder por toda la eternidad? ¿En quién confiamos? El pueblo se había alejado de Dios y fueron grandes las consecuencias. ¿Cuáles son los daños que ha habido en tu vida, así como fue en el pueblo de Israel por 4 años? ¿Cuáles son los daños que esas langostas han venido a comer en tu vida personal, en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud? ¿Cuáles son esas langostas, esas consecuencias que has estado pagando por causa del pecado? ¿Cuáles son esas fallas, esos errores que hoy podemos reconocer y traerlos delante de Dios? Y así como Él perdonó al pueblo de Israel, Él también puede perdonarte a ti, puede perdonarme a mí en este día. Y no solo eso, perdonarnos, pero dice allí: os restituiré los años que comió la oruga. No solamente los perdonó, les regresó todo lo que estas langostas, estas plagas comieron de sus cosechas. Cuando Él te perdona, Él te da todo lo que tú perdiste: la felicidad, la paz, el gozo, el amor, la confianza, la fe, la esperanza. Él te lo regresa todo, pero tienes que pedirle perdón y reconocer que lo necesitas en tu vida. Podemos confiar en Él, pero Él quiere que hoy nos volvamos a Dios. Que si has estado en desobediencia, has estado apartado de Dios, que vengas a Él y le pidas perdón, que entregues tus cargas, tus luchas, tus problemas a Él. Podemos confiar en Dios, podemos tener esa esperanza, esa confianza.
Otra cosa que podemos entender y aprender en este mensaje, en este texto, es acerca de Él me rescata. Número 2, me rescata de mis problemas presentes. Así como tenemos fallas del pasado, también tenemos errores, tenemos fallas, problemas ahora mismo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas? Todos tenemos problemas, pero dice, Él nos rescata de esos problemas. Él nos ayuda a salir de la situación que estamos pasando. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Poderosa palabra. Dice que sabemos que nuestro Padre eterno se preocupa por nuestros problemas actuales porque Él vino a ayudarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a nuestro mundo enfermo de pecado, lleno de corrupción, lleno de errores, lleno de debilidades, lleno de pruebas, de luchas. Él vino a limpiar todo eso. Él se preocupa por nosotros el día de hoy. Él dejó su cielo que era perfecto, Él dejó su trono y vino a sufrir aquí a la tierra por nosotros. Él sabe lo que estás tú pasando en este día. ¿Cuál es tu problema en este día? ¿Qué tan grande es tu problema que Dios no pueda resolver en este día? Para Dios no hay problema grande. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para Él no hay un problema tan pequeño que por muy pequeño que sea, no le interese a Él. Tenemos un Dios que está muy presente en nuestras vidas. Él no es un padre ausente, Él no es un padre que engendra hijos y se desaparece. ¿Cuántas veces escuchamos de papás que tienen hijos y por no mantenerlos se van lejos y los abandonan? Nosotros no, nosotros tenemos un Padre que es fiel, que es justo, que se preocupa por nosotros. Muchas veces la gente pone la imagen de un Padre terrenal como la imagen de Dios y nos equivocamos. Quizás porque tenemos la imagen del Padre que nos dio amor, que nos dio todo lo que necesitábamos, lo económico, el amor, el cariño, y lo relacionamos con el amor de Dios y lo ponemos en nuestra mente como que el Dios es la imagen de nuestro Padre, el Padre terrenal. Pero no es así. El Padre celestial, el Padre que no es como nosotros, el Padre que no falla, que no se equivoca, es diferente. Él se preocupa por nosotros. Nosotros muchas veces nos desentendemos de los hijos o de la familia, pero Él no. Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces ponemos el ejemplo como que si nuestro Padre terrenal fuera lo mejor, lo máximo. Y sí, en realidad para nosotros, nuestros padres es lo mejor. Pero nunca podemos compararlo con el amor de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios es lo máximo. No hay cosa, no hay amor, no hay ser humano que pueda compararse con Él. Es un Dios que se preocupa por nosotros, aún en nuestras pruebas. En 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 10, dice, hablando el apóstol Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, al cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Imagínate de todo lo que Él nos libra. ¿Qué tan grande es tu problema que Él no pueda resolver? Pablo estaba diciendo aquí de tantos problemas que él tenía, tantas luchas, tantas pruebas que venían a él. Él decía, pues ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo para estar pasando por todos estos problemas? Pero él entendió que a través de estas luchas y problemas, él pudo dejar de confiar en sí mismo y confiar en Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque a veces las luchas, las pruebas que pasamos nos sacan de una mente que tenemos de que podemos resolverla en nuestras propias fuerzas, ¿sí o no? Y nos sentimos capaces, nos sentimos como que en nuestras habilidades podemos resolverlas, podemos dar la solución, y no es así. Pablo reconoció que a través de estas luchas y de estos
problemas que él estaba pasando, él aprendió a confiar en Dios y no en él mismo. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en Dios. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos y enfrentamos diferentes luchas y pruebas. Cada presidente, cada líder en el gobierno se encuentran o se enfrentan a diferentes luchas y problemas que muchas veces uno no los espera. Así somos nosotros, pero en medio de cada lucha y cada problema que enfrentamos, allí está Él para ayudarnos. Es un privilegio confiar en Él. Otra cosa que podemos aprender, número 3, nos libra de mis futuros temores. Dios nos libra de los futuros temores. ¿Cuántos tenemos temores de lo que va a pasar? ¿Cuántos estamos inseguros? ¿Cuántos estamos pensando qué son las nuevas leyes que va a haber en este país? ¿Cuántos estamos diciendo qué nuevas leyes, qué nuevas leyes de inmigración o de los impuestos o leyes de cualquier tipo van a pasar con estos cambios? Tenemos inseguridad, tenemos desconfianza, tenemos temores de lo que va a pasar. Pero dice que Él nos libra de esos temores. En Juan capítulo 1, verso 4 al 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate cuál es la luz de Dios. El Dios en el que tú y yo confiamos es una luz que ni las tinieblas pueden prevalecer en contra de esta luz. Ni la muerte, dice la Biblia, ni la muerte nos separará del amor de Dios. ¿No es un privilegio? ¿Cuál es tu temor en este día? ¿Qué es en lo que tú estás temiendo de lo que va a pasar en tu vida? ¿Son las nuevas leyes? ¿Es tu economía? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu matrimonio? ¿Se está cayendo a pedazos? ¿La relación con tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es lo que tú estás enfrentando en este día? ¿Qué tan grande es ese temor que no pueda Dios resolverlo? Si la misma muerte dice que no prevaleció contra Él, ¿qué otra cosa puede ser tan grande que Él no pueda ayudarnos a vencer? Amén. Dice que Él nos ayuda a librarnos de esos temores del futuro. En Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Él se hizo hombre y fue como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Fíjate qué privilegio. Él vino a destruir a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos miedo a la muerte, ¿sí o no? Y el que no le tenga miedo, dígame, porque yo quiero también hacer lo que usted haya hecho para no tenerle miedo y temor a la muerte. Como humanos todos tenemos miedo a morir, ¿sí o no? Sabemos que va a llegar el día y eso nos trae temor. Pero vemos aquí que Cristo venció la muerte. Dice en el verso 15, y libra a todos de los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos esclavizados a la muerte. Él vino a vencer la muerte. Se nos da la elección en este día para elegir qué queremos hacer en nuestras vidas. ¿A quién queremos poner como nuestro líder, como nuestro Señor, al que tiene el poder de vencer a la muerte? Yo no sé cuál sea tu temor en este día. En Juan capítulo 1, ya vamos a terminar, pero dice allí, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, una vez más, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio, ¿no? Nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Nos libra de nuestros temores del futuro. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, yo te voy a pedir que te pongas de pie para ser despedidos. Pero nota ahí estas palabras: recibir y creer. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Quieres tú tomar esa decisión en este día? ¿Quieres tú entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres darle ese voto de confianza a Él? Si tú no has hecho esa decisión, si tú no le has entregado tu vida, hoy Dios te da la oportunidad. Dice la Biblia que el día de salvación es hoy. No te vayas de aquí sin darle la oportunidad a Cristo de que Él entre en tu vida, que Él entre en tu corazón. La vida no la tenemos comprada, no podemos saber qué va a pasar saliendo de aquí o el día de mañana. Tarde o temprano, un día nuestro corazón va a dejar de latir y vamos a partir de este mundo. Pero ¿en dónde hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra alma? ¿Qué va a pasar con nuestra alma después de que muéramos? ¿A dónde va a ir? Ahí donde tú estás, medita y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque me das la oportunidad de recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias porque puedo confiar en ti. Creo que tú eres el que me ayuda a resolver mis temores del futuro, a resolver mis problemas presentes y a perdonar y a limpiar mis pecados del pasado. Te doy gracias porque eres mi Dios, porque moriste por mí en la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Ahí donde tú estás, díselo. Ahí donde tú estás, no necesitas pasar aquí al frente, pero dile: perdóname, entra en mi vida, límpiame de todos mis pecados. Quiero ser tu hijo, quiero ser parte del reino de Dios. Te doy gracias por tu sangre, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida y sálvame en el nombre de Cristo.